una vez más vamos a tratar esto de nuevo, ¿vale? Porque estoy teniendo problemas con conexión. Bienvenidos a todos a Aprendiendo el Lenormand. Esto es de Facebook Groups. Este es Liz Figueroa en esta clase del taller de Lenormand básico versión 2. Esperemos que la conexión no se nos tumbe en esta ocasión. Les decía que para el Lenormand ustedes necesitan 2 cartas para poder hacer una lectura, ¿vale? Que en este aspecto vamos honestamente necesito que ustedes no escriban nada, simplemente peguen atención a lo que voy a hacer, ¿vale? Esta es la segunda vez que yo hago un Lenormand básico, que esto va a ser repaso y clase a la misma vez, ¿vale? Simplemente este va a ser el taller de Lenormand básico versión 2. Les dejé en los archivos un papel que es asignación para después de esta clase, ¿vale? Que no la necesitan para esta clase, simplemente lo que quiero es su atención en este momento, ¿vale? Primeramente, el Lenormand necesita 2 cartas para poder hacer una lectura básica, ¿vale? Ahora bien, cuando nosotros leemos el Lenormand, podemos leerlo en la dirección de izquierda a derecha, ¿vale? O la podemos leer en la otra dirección de derecha a izquierda, ¿vale? No es lo mismo decir la decisión de un hombre de que decir un hombre que decidió, ¿vale? Todo lo que está en el lado izquierdo, esto es pasado, y todo lo que está en el lado derecho es futuro, ¿vale? Que en este aspecto, cuando tú haces tu oración o formas tu oración, primeramente, cuando lees de un lado a otro, simplemente el momento que tú empiezas de esta carta, la próxima carta se vuelve una descripción de la primera, ¿vale? En la primera clase que yo di, yo siempre decía que la carta con que tú empiezas es una carta dominante, ¿ok? Mientras que la otra carta se vuelve un adjetivo. Que como yo veo, en este caso, primeramente cuando ves cartas, tienes que identificar su significado. Ustedes saben bien que camino simplemente es acerca de decisiones, ¿ok? O rumbos o pasos, pero mayormente decisiones. La carta del hombre es una carta neutral, que simplemente es un hombre en este aspecto, ¿vale? Aquí no es lo mismo decir la decisión que va a tomar un hombre que el hombre que tomó una decisión, ¿ok? Estoy yendo en distintas direcciones aquí. La decisión que un hombre va a tomar o la decisión que un hombre tomó, ¿vale? Ahí es que se ve ese aspecto de espejo que todo el mundo ve, lo que le llama reflejo o espejo, es que cuando se viran en distintas direcciones, pues cambia el sentido, ¿vale? Supongamos que en el caso de que bajamos esta aquí, subimos esta acá, ¿okay? Aquí ya vemos decisión de un hogar o decisión de seguridad. Estoy yendo hacia allá, ¿vale? Y cuando vengo del otro lado, puedo decir ¿cómo se dice? La casa que se hizo una decisión, o la seguridad que hubo una decisión en el pasado. ¿Sí? Voy cambiando. No es lo mismo decir el gato negro que el negro gato, ¿vale? Que todo depende de la dirección en que vas, ¿vale? Vamos a tratar de nuevo otra carta en referente al hombre. En este caso, vamos a tratar el hombre y el libro, ¿vale? En cuestión al hombre, el libro se vuelve la descripción del hombre. Si leo hacia el lado de acá, estoy diciendo un hombre con un secreto, ¿ok? Y si leo del lado desde esta carta hacia el lado de acá, puedo decir el secreto de un hombre. ¿Ven cómo cambian la dinámica entre una dirección y la otra? ¿Vale? La carta donde tú empiezas, la segunda carta se vuelve en su descripción. Que cuando usen 2 cartas, recuerden eso. Que del punto donde tú partes, la segunda carta se vuelve la descripción, o con cualquier carta con que tú la compares se vuelve en la descripción de esa carta, ¿vale? Otro aspecto aquí, usemos otras cartas distintas. En este aspecto tenemos el hombre niño, ¿vale?
Aquí podríamos decir que el hombre es inmaduro, ¿ok? O mirando del otro lado, podríamos decir algo nuevo en referente al hombre, o el niño que perteneció al hombre, ¿vale? So que son muy distintos en cuestión a esto, ¿vale? So que también podríamos describir estas dos cartas como qué tipo de hombre es este. Podríamos decir que es un hombre joven, ¿ok? Mayormente estas dos cartas cuando se juntan así estamos hablando de un hombre ya sea en sus cerca de sus 20, ¿vale? Un hombre joven en este aspecto. Si hubiera sido una carta de oso, entonces hubiéramos dicho que es un hombre mayor, ¿ok? O las cartas de los lirios, ¿vale? So que todo viene en cuestión a qué dirección tú vas. Eso es lo básico del Lenormand, que usan las cartas para compararse unas a otras, pero lo primero que haces es identificar tus cartas, ¿vale? Vamos a volver aquí. Aquí podemos decir el chance de algo nuevo, o mirando hacia el pasado podemos decir algo nuevo que vino por chance. ¿Ven cómo cambió la oración? ¿Ok? Simplemente cuando viro hacia la izquierda la viro en pasado, y cuando la viro hacia la derecha la viro en futuro. So que simplemente son combinaciones en este aspecto, ¿vale? Sigamos con combinaciones aquí. En este caso tenemos la cigüeña. La cigüeña se trata de cambios. Y acuérdense que el niño es algo nuevo, es algo, como se dice, innovador. So podríamos decir aquí, leyendo de izquierda a derecha, cambios nuevos, o podríamos decir innovaciones que cambiaron en el pasado, ¿vale? So que, como ven, es dependiendo a la dirección y todo es reflejo. Una carta describe a la otra y siempre cambia de un lado a otro, lo que le llamamos el espejo, ¿vale? Veamos otras acciones aquí. Vemos esta carta aquí. Esta es una que bastante la usamos en cuestión a combinaciones. Yo siempre le he dicho a ustedes que la carta de la guardaña con el anillo significa divorcio, ¿vale? Pero que también podríamos decir aquí en dirección aquí, cortando un contrato o un contrato que se cortó. ¿Ves cómo cambio la oración? Ya voy ya en presente o en futuro hacia el lado de allá, o vengo en el pasado hacia el lado de acá. So que todo es combinación de acuerdo a la dirección en que tú vas con las cartas, ¿vale? Veremos a ver otra combinación más. Estas son cartas que realmente, como se dice, causan alguna gente las encuentra difíciles, ¿ok? Primero identificas tus cartas. Esto corta, tanto corta, donde está apuntando a la punta es lo que corta, ¿vale? Y lo que esté en la parte del lado de atrás ya es pasado. Ya no tiene nada que ver con, ¿cómo se dice?, con lo que pasó. Simplemente es una acción que va hacia el frente. En este aspecto, identificamos nuestras cartas, corte. Y después tenemos las ratas, que estamos hablando de depresión, ansiedad, nerviosismo, ¿vale? ¿Qué fue lo que se cortó? El nerviosismo de ciertas personas, ¿vale? No es lo mismo decir que las ansiedades que se cortaron en el pasado. ¿Ven cómo cambia la dirección? ¿Okay? Se corta la ansiedad que se cortó, ¿vale? Que todo cambia en ese aspecto, ¿vale? Ahora bien, cambiamos otra carta más. Aquí tenemos dos cartas de acción. En este aspecto tenemos una acción de corte y tenemos una acción de movimiento, ¿ok? La cigüeña ya lleva o trae, pero es una carta de cambio, una carta emigratoria, ¿ok? Podríamos decir que se cortó el viaje, que mayormente la cigüeña habla de viajes aéreos. Se cortó el viaje, o el viaje que se cortó, ¿ok? O podríamos decir, en este caso, en cuestión al hombre, ¿ok? El hombre que se muda de sitio o que emigra,
o podemos ser el hombre migrante, o el hombre que, ¿cómo se llama? Un cambio de un hombre. So que cambien dependiendo de la dirección de las cartas, ¿vale? Volvemos de nuevo. En este caso, en cuestión a descripción. Sabemos muy bien que el hombre es una carta neutral, pero la carta de los pájaros es una carta de acción, algo de conversación, ¿vale? Podríamos decir que el hombre es bien comunicativo, o podríamos decir la comunicación de un hombre en el pasado, ¿ok? Cambia la dirección todo el tiempo. Hombre comunicativo, hombre hablando, o hombre que habló, hombre que se comunicó. Estamos hablando del pasado. Recuerden, todo hacia la izquierda es pasado, todo hacia la derecha es futuro. Cartas en el centro, esas son cartas del presente, ¿vale? El mismo concepto se considera en el tarot, ¿ok? So que acuérdense que para el Lenormand necesitas un punto de partida, y cualquiera de las cartas con que tú combines, esa carta se convierte en la descripción de la carta donde empezaste, ¿vale? Y cambia dependiendo en qué dirección tú vas, ya sea de izquierda a derecha o derecha a izquierda, ¿vale? En su papel que yo les dejé en los archivos, yo les dejé dos asignaciones. En cuestión a las cartas de 2, simplemente cojan su mazo y divídanlo en 2 mazos de 18 cartas cada uno. No importa el orden, ¿vale? Y lo que van a hacer es exactamente lo que yo les estoy enseñando aquí. Por cada carta que salen, ustedes van a tratar de hacer una oración de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿vale? Y en ese aspecto, si ustedes empiezan a dominar esa destreza de combinar 2 cartas de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, se les va a hacer bien fácil cuando ya tengamos que ver con 3 cartas, ¿vale? So que el concepto aquí es simplemente punto de partida, descripción. Punto de partida, descripción, ¿vale? Hagamos un par de combinaciones más en cuestión a 2 cartas, ¿ok? Y aquí en cuestión a la carta de las nubes estamos hablando de emociones, ¿vale? Emociones en este aspecto. Sabemos bien que la carta del hombre es una carta neutral, pero la carta de las nubes describe al hombre. En este aspecto estamos hablando de un hombre nervioso, ¿vale? Un hombre nervioso. Ahora bien, si yo la cambio en dirección, aquí, todavía estamos hablando de nerviosismo y nerviosismo y preocupación. Pero como está el sol alumbrando al hombre en este aspecto, ¿ok? Podríamos decir preocupación que fue temporera en cuestión al hombre. ¿Ok? Aquí, en el aspecto de mirar hacia el otro lado, como estamos hablando de pasado, podemos decir un hombre que miró a una situación en la cual estuvo deprimido, ¿vale? Cambio la oración a sentido pasado. Que dependiendo de la dirección, todo cambia, ¿vale? Acuérdense de eso. En este caso son emociones, ¿vale? El jinete es una carta de tiempo. El jinete es una carta de tiempo en que dice ya sea 2 días, 2 meses o 2 años. En este caso el jinete está hablando del hombre. El jinete es alguien que viene, alguien que trae. ¿Qué es lo que trae el jinete? Trae a un hombre, ¿ok? Podemos decir la visita de un hombre o un hombre que visitó. Acuérdense en la dirección que voy. La visita de un hombre que viene o la visita de un hombre que vino. Son dos aspectos distintos. Dependiendo en qué dirección tú vas, tú cambias el significado de las cartas. Recuerda que necesitas 2 cartas para hacer una oración, ¿vale? Todo depende en la dirección en que vas, ¿vale? Déjame ver otras cartas más. Digamos la zorra, por ejemplo. En este aspecto, como ustedes pueden ver, la zorra también en algunos mazos de Lenormand, la zorra a veces viene de un lado o va para otro. En este caso la zorra está como huyendo de un lado, ¿ok? En el caso de la zorra, mayormente
se refiere a planeo, se refiere a alguien engañoso, ¿ok? Se refiere a alguien que estudia el área y mayormente ladrón, ¿ves? O engañoso o traicionero, ¿vale? Eso es lo que se refiere en cuestión a la zorra. So que podríamos hablar de la traición de un hombre, mirando hacia el lado de acá, que cuando decimos un hombre que traicionó, podríamos decir el planeo de un caballero, que el caballero planeó, ¿vale? Cambia la dirección, cambia el significado. Un significado puede ser hacia el futuro o el significado puede ser hacia el pasado. Todo depende del ángulo donde están las cartas. Si están a la izquierda es pasado, si están a la derecha es futuro y todo lo que está en el centro es presente, ¿vale? Hagamos otras combinaciones más. Ok. Esta carta viene muy a menudo, la carta del látigo. Y mayormente la carta del látigo estamos hablando de algo repetitivo. ¿Ok? Podemos hablar de peleas, podemos hablar de discusiones, ¿vale? Discusiones, peleas, algo que se repite. Tal como la acción del látigo que hace el sonido de algo que rebota, ¿vale? So que para que la acción del látigo tiene que estar constante para que haga efecto, ¿vale? So rebota, le da el cantazo al piso o a lo que sea y rebota hacia atrás. Por lo tanto, esta carta se considera una carta de repetición, ¿vale? Podríamos decir el conflicto de un hombre o un hombre que estuvo conflictido. Cambia el pasado a presente, ¿vale? Conflicto de un hombre que estuvo conflictido. Discusión con un hombre o un hombre que discutió, ¿vale? La pelea con un hombre o un hombre peleó. Todo cambia en dirección, ya sea pasado o sea futuro. Acuérdense, el punto de partida, la segunda carta donde aterriza o podemos o termina, se convierte en la descripción de la carta, ¿vale? Pero en cuestión al Lenormand es vital que sepan significados cortos. Significados cortos. Yo podría decir muchísimo de esta carta, pero que al momento de hablar con esta carta, tengo también que... Ok, vamos de nuevo aquí. Tengo que tomar en cuenta, en cuestión a la carta, los significados de esta, ¿vale? Déjame arreglar esto aquí bien pronto. Cada vez que vas un avión. Ok, estamos de nuevo aquí. So, acuérdense de eso, que para combinar cartas, donde empiezas y donde terminas, depende de la dirección, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, en que las cartas cambien su significado, ¿vale? Por eso es cuando ustedes ven todo el tiempo que nosotros hacemos el espejo. Lo que estamos hablando del espejo es simplemente combinar una carta con la otra. ¿Ok? Eso es lo que le llaman el espejo. Cuando tú oyes en las lecturas látigo en espejo con el hombre, lo que te está diciendo es látigo combinado con el hombre, ¿vale? Hay cartas, como se dice, también el reflejo, que es lo mismo que espejo, una carta que mira hacia la otra. En este caso el hombre está mirando hacia el látigo, ¿vale? Si usáramos el látigo como descripción del hombre y la ponemos distinta en este aspecto, podríamos decir que es un hombre bastante sexual, porque el látigo también tiene que ver con la sexualidad, ¿ok? So que no es lo mismo decir el hombre sexual que el sexo que tuvo el hombre, ¿vale? So que acuérdense que cambia en cuestión a dirección y cambia en cuestión a cómo se formula la oración. Todo lo que necesitas son dos cartas para formular una oración. En este caso, cuando son dos cartas, simplemente lo único que te limita es a descripción, a un sujeto y a una descripción, ya sea por acción o ya sea por emociones, ¿vale? Veremos a otro aspecto, vamos a mirarlo así de esta manera. En cuestión a casa y látigo, ¿ok? Podríamos decir la seguridad que se repite, o podríamos decir una casa de pelea, o una casa de conflicto, ¿ok? O podríamos cambiarle el aspecto, diciendo el conflicto que hubo en una casa,
o el conflicto que hubo en una seguridad. Acuérdense que en la dirección que yo voy se vuelve en pasado, pero si vuelvo en la dirección de izquierda a derecha se vuelve en futuro. ¿Ok? So que en ese aspecto estamos describiendo dos cartas. ¿Ok? Para la gente nueva que llegó, estamos simplemente haciendo combinaciones básicas de dos cartas a este punto. En que si empiezas con dos cartas y dominas ese arte, entonces podemos seguir a tres cartas. En los archivos yo les di un papel de asignación en que para esta parte, esta porción del video, simplemente cojan cuando termine la clase, simplemente cojan su mazo y divídanlo en dos mazos de 18 cartas cada uno y hagan estas combinaciones de atrás para adelante y de atrás y de adelante para atrás, ¿vale? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda, para que empiecen a dominar el aspecto de combinar cartas, el aspecto de reflejo, el aspecto de espejo en cuestión a combinaciones. ¿Cómo lo haces? Primero identifica tus cartas. La carta de la casa es seguridad, ¿ok? Es seguridad, es simplemente todo lo que te hace a ti confortable, todo lo que te da el confort de una casa, ¿vale? Pero la carta, cuando miras los reflejos o en espejo hacia ese látigo, te da la descripción de la casa. Esto es una casa conflictiva. Esto es una casa en que hay discusiones, ¿ok? Esto es una casa donde hay peleas. Si hablamos de seguridad, estamos hablando de una seguridad conflictiva. Si hablamos de protección, estamos hablando de una protección conflictiva o repetitiva, porque también esta carta es repetición, ¿vale? So tengan en cuenta que donde empieces, la segunda carta a donde vas se vuelve en la descripción de la carta donde empezaste. No importa si vas hacia de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿vale? Eso es término básico en cuestión al Lenormand. Déjame ver si puedo conseguir otras cartas más, ¿vale? Aquí tenemos dos cartas que son negativas, ambas. ¿Por qué son negativas? Por la acción que ellos hacen. Acuérdense que primero identificamos las cartas. Aquí en la cuestión de la serpiente se habla de alguien que es abusivo verbalmente. ¿Okay? Se habla de alguien que es constante, ¿cómo se dice? Que tiene sus altas y bajas. ¿Okay? Un día está contento, un día está enojado. Pero ¿qué pasa? Que aquí la serpiente tiene la descripción del látigo. So, si yo comparo o espejo o reflejo la serpiente con el látigo, aquí vemos que la acción de la serpiente se vuelve en algo combativo. ¿Ok? So que la acción de la serpiente, ya sea de hablar verbalmente, ya se vuelve físicamente compatible. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Algo negativo ya se vuelve un poco más severo con la carta del látigo. ¿Ok? Pero recuerden que en el mismo aspecto, cuando vengo de esta carta hacia esta otra, pues ya es menos el peligro porque ya es pasado, está en el lado izquierdo, ¿vale? So que podríamos decir bochinche repetitivo, porque también esta carta tiene que decir con chisme, tiene que decir con abuso verbal. Aquí puede ser abuso verbal en este aspecto, o abuso físico, ¿ok? Mejor dicho. O un abuso que fue en el pasado, que tiene, podríamos también decir que es un abuso que a veces pasa y a veces no. ¿Por qué? Por la serpiente. A veces pasa y a veces no. So que no es constante en este caso. Si yo tuviera, vamos a hacer otra carta más aquí, para hacer en cuestión a este aspecto de abusos. Si en el caso de la serpiente yo tuviera el anillo, todavía podríamos decir que esto es un matrimonio en crisis. ¿Ok? Si cambiamos del otro lado, eran peleas que hubo en un matrimonio. Matrimonio que pelea, peleas que hubo en un matrimonio. ¿Ok? Acuérdense que hay que identificar sus cartas. Esta carta significa contrato, significa acuerdos, como también a matrimonio, ¿vale? Y esta carta es una carta de repetición, como también una carta de pelea o guerra, ¿ok? O de abuso o también sexual. Podríamos decir que es una unión sexual en este aspecto,
o como podríamos decir, un sexo que hubo en el matrimonio que ya no está, ¿vale? So que estoy describiendo una carta de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Solo recuerden que el punto donde empiezo, la segunda carta con que la combino, se vuelve la descripción de la primera, ¿vale? Si ustedes dominan esto bien, podrán entonces moverse a cartas que son, ¿cómo se dice? Cartas que son más de 2, ¿ok? Ahora bien, recuerden que en los archivos hay un papel que les dejé para esta clase, en las cuales para esta versión tienen que dividir en 2 mazos de 18 cartas cada uno y compararlas una a la otra. Hagan esa práctica para que puedan dominar esto, ¿ok? Ahora bien, nos vamos a mudar ahora a 3 cartas, en las cuales van a hacer el mismo concepto de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿vale? Voy a poner esto aquí. En este aspecto vamos a usar otras cartas. Ahora usamos 3 cartas. Voy a quitar este de aquí. Ya la cosa se vuelve un poquito más complicada aquí, ¿vale? Y no digo complicada, vamos a decir un poquito más compleja, ¿vale? En este caso recuerden el mismo concepto de describir una carta siguiente, ¿ok? Pero en este caso tenemos 3 cartas, ¿vale? Que una se va a volver una descripción y la otra se puede volver en una conclusión, ¿ok? Podríamos decir aquí un contrato. Primero identificamos las cartas: contrato, algo que viene, ¿ok? Y algo que lleva, porque la cigüeña lleva o trae. El jinete también trae algo, pero son cartas de acciones en este aspecto, ¿vale? Bien, la cigüeña cambia porque es un animal migratorio. Pues digamos que la cigüeña en este caso es cambio, el jinete trae, ¿ok? Y el anillo es un contrato o un acuerdo, ¿vale? Que en este aspecto, recuerden cómo hicimos la combinación de 2 cartas. Puede ser un acuerdo que viene. Hasta ahí estamos bien, un acuerdo que viene. La tercera carta se puede volver una conclusión. ¿Qué pasó con ese acuerdo que viene? Cambió. Porque migró, cambió. Un acuerdo que viene y cambió. ¿Ven cómo hago la dinámica en cuestión a estas combinaciones? No solamente identifico mis cartas, sino que la tercera carta se vuelve una conclusión o una descripción de las otras 2 cartas. Acuerdo que viene y cambió. Acuerdo que viene y se mudó a otro sitio, ¿ok? Simplemente identifiquen sus cartas y después formen su oración, ¿ok? Podríamos decir, cambiar aquí. Acuerdo que vino a algo nuevo que se empezó. Si lo hago distinto, es el algo nuevo que vino que era de un acuerdo. Estoy yendo hacia el lado de acá. Lo estoy convirtiendo en pasado, ¿vale? Y más, digamos, con la casa en este aspecto. Pon otro manetito aquí. El acuerdo que vino hacia una casa, o el matrimonio que vino hacia una casa, ¿ok? Si lo vuelvo en pasado, es una propiedad en la cual vino de un acuerdo. Una propiedad que vino de un acuerdo. Estoy cambiando la oración en pasado. ¿Por qué? Porque voy hacia la izquierda. Y cuando voy hacia la derecha lo vuelvo en futuro, lo vuelvo en una oración en presente. Su acuerdo que vino a una casa, acuerdo que vino a una protección de algo, ¿ok? Ahora, en el Lenormand, como estoy leyendo aquí en lineal de la izquierda a derecha, simplemente para darle esa explicación, cuando se hablan de 3 cartas en este aspecto, mayormente la carta del centro se convierte en la carta de enfoque o lo que le llaman el significador, ¿ok? En este aspecto yo podría leer, en vez de izquierda a derecha, puedo leer desde el centro hacia la izquierda o del centro a la derecha, ¿vale? Es simplemente que mi carta de enfoque, en vez de ser la primera,
se vuelve la del centro. En este aspecto de izquierda, de derecha a izquierda, puedes decir algo que vino, ¿qué fue lo que vino? Un contrato. Vino un contrato, ¿ok? Pero como voy hacia derecha, en este aspecto vino un contrato que le dio seguridad a un hogar. ¿Ven cómo cambio de una dirección a otra? Es que simplemente estoy usando la carta de enfoque para usar las otras cartas como descripción de la carta de enfoque, ¿vale? En este aspecto voy de atrás adelante y de adelante para atrás. No necesariamente en forma lineal. Uso la carta del centro como carta central. Hubo un contrato en el pasado que trajo una seguridad. ¿Ven cómo cambio? ¿Vale? Usemos otro aspecto, otra carta. En este caso usemos la guadaña. ¿Ok? Ya saben bien que estamos hablando de un contrato. Saben bien que esta es la acción de la guadaña, es corte. ¿Ok? Algo que termina, algo que se corta. Y está apuntando hacia la casa, porque la punta también tiene que ver a dónde apunta. En este caso está apuntando a la casa. Estamos hablando de, ya identificamos nuestras cartas. Ahora vamos a leer, vamos a hacer una formación de una oración. Un contrato que se cortó en referente a una casa. ¿Ok? Si empiezo desde el centro como carta central, se cortó unos acuerdos que en su consecuencia cortó la casa, o la casa por venir, o la seguridad por venir. ¿Ves? Di de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Ok? So que todo depende del factor. ¿Ok? También depende de la pregunta. Hay preguntas que derivan de sí o no. Si vamos a usar preguntas de sí o no, les exhorto que usen 3 cartas o más, no solamente 2, ¿ok? Necesitan 3 cartas o más, porque la cantidad de números de cartas deriva si la pregunta termina en sí o no, ¿vale? Si preguntáramos si el matrimonio, ¿cómo se dice?, va a dividir la casa, en este aspecto diría que sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio se cortó, pero también va a dividir la casa, va a cortar la casa. ¿Ok? So que en este aspecto esa pregunta sería que sí. ¿Vale? So que todo depende en las combinaciones que ustedes hagan. Digamos, otra combinación más aquí. ¿Ok? En este aspecto, acuérdense que combinamos 2 cartas y una se vuelve en conclusión, ¿vale? So estamos diciendo, el matrimonio está hablando de una casa. ¿Ok? Voy en forma lineal. Matrimonio está hablando de qué? De una casa, de una protección. ¿Vale? Si empiezo del centro, hubo acuerdos que se hablaron. Hablaron de acuerdos en el pasado y están hablando de una protección en el futuro. ¿Vale? So que todo se vuelve en descripción de una dirección hacia la otra. ¿Ok? En su papel, en los archivos, hay una versión de la asignación en que hay que dividir el mazo de 36 cartas en 3 mazos de 12 cada una. So que yo les exhorto que de acuerdo al video, simplemente vayan usando este concepto, ya sea lineal de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como también usen la carta del centro como carta de enfoque. Simplemente recuerden lo básico. El momento que ustedes empiezan en una carta, la otra carta se vuelve en descripción de esta. El concepto espejo o reflejo es simplemente cómo tú combinas la carta. Esta carta refleja al anillo, ¿ok? Me está dando la descripción de qué tipo de conversación es esta. Este tipo de conversaciones pueden ser de matrimonio o pueden ser de un acuerdo. Si estamos hablando de reflejo o espejo hacia la carta, ¿qué tipo de conversación estamos hablando? Estamos hablando de conversaciones de seguridad de un hogar, ¿vale? So que recuerden eso, que simplemente las cartas se describen entre ambas, ¿vale? Por eso yo siempre digo, el tarot tú puedes leer una sola carta y decir muchísimo, pero en el Lenormand tú necesitas 2 cartas o más para describir estas, ¿ok? So que en ese aspecto
mantengan eso en mente y en su papel que están los archivos. Simplemente hagan 3 mazos de 12 cartas cada uno y empiecen a combinarlas de esa manera. Yo les pido por favor que hagan sus publicaciones en el de acuerdo al papel que les dejé. Hagan sus publicaciones en el grupo con sus cartas, poniendo bien claro que son del taller de Lenormand básico versión 2, y así nosotros podremos ayudarles, ¿ok? So que pongan sus combinaciones, digan de dónde sacaron su información, pero háganlo en el concepto de que aprendieron en este video, ¿ok? So bien rapidito voy a hacer un repaso de 2 cartas nada más. Vamos a ir a 2 cartas nada más en este aspecto. Les dije bien claro, y vamos a empezar con el hombre de nuevo, que en el aspecto de 2 cartas, donde tú empieces con la carta, la segunda carta, lo que espejo o reflejo, describe la carta donde empezaste, ¿vale? So, el hombre aquí es un hombre hablador, ¿ok? Cuando leo de izquierda a derecha, el hombre es hablador, no es lo mismo que decir se habló de un hombre, ¿ok? Todo lo que está en el lado izquierdo es pasado y todo lo que está en el lado derecho es futuro. Cambia de acuerdo a la dirección. Hombre hablador, se habló de un hombre, ¿ok? Podríamos decir en este aspecto una descripción del hombre. Hombre con suerte, o podríamos decir la suerte de un hombre. Cambia completamente en el aspecto de 2 cartas, ¿vale? En el aspecto de 3 cartas, pongámoslo de esta manera. Primero describimos nuestras cartas antes de hacer la oración. El hombre es una carta neutral. Ustedes saben que la carta del trébol es una carta de suerte momentánea. Y ustedes saben que la carta de los pájaros es cualquier tipo de comunicación, ya sea hablada, ¿ok? Pero mayormente es comunicación, punto, algo que se está hablando. So, volvemos de nuevo al concepto de 2 cartas. Hombre con suerte, ¿ok? ¿De qué es esta suerte? Simplemente son palabras temporeras, ¿ok? So, podríamos decir así, un hombre que tuvo una suerte temporera en cuestión a algo que se habló, o algo que se va a hablar, en este caso porque va a un futuro. So, hombre que tuvo la suerte de hablar de algo en el futuro. Ahora si miramos de derecha a izquierda, tendríamos que decir, hubo una conversación por chance de un hombre, ¿ok? O conversación que vino hace 2 meses de un hombre. Me estoy basando en el número 2, ¿ok? Si leemos desde el centro hacia los lados, en el mismo concepto de combinar cartas, es la suerte de un hombre que vino, ¿cómo se dice? La suerte de un hombre, o ¿cómo se dice? Y que el chance fue por una conversación. Esa suerte vino por una conversación. Suerte de un hombre, que su suerte vino por una conversación. Si vengo y reflejo esta carta del hombre con los pájaros, estamos hablando de un hombre que habló, un hombre que va a hablar porque estamos en el futuro, ¿vale? So que contengan, ¿cómo se dice? El concepto de 2 cartas. Las 2 cartas, una describe a la otra, dependiendo en qué dirección van. En el concepto de las 3 cartas, no solamente identifica las 2 primeras, pero la tercera se vuelve en tu conclusión o en la descripción de las otras 2 cartas, ¿vale? So que en este aspecto recuerden que todo es combinaciones, lo que le llaman espejo, lo que le llaman reflejo. Cuando ustedes dominan tanto el uso de 2 cartas como de 3 cartas, entonces una vez deducen las 3 cartas pueden hacer lo que le llaman 3x3, que es simplemente 3 columnas de cartas en 3 direcciones, convirtiéndolo en 9 cartas. El mismo concepto cuando se hace 3x3, 2 cartas se vuelven en descripción y la tercera carta se vuelve conclusión o descripción de las 2 primeras cartas, ¿vale? So que si ustedes pueden manejar, hacer este tipo de combinaciones, el Lenormand se vuelve sumamente fácil. El Lenormand es simplemente combinación de cartas para formar patrones de oraciones, ¿ok? So tengan eso en cuenta. Yo lamento que la conexión hoy no ha sido muy buena, so que yo espero que
por lo menos este video en sí quede en su sitio en referente a combinar 2 cartas y combinar 3 cartas, ¿vale? Si acaso esta clase no la pueden ver o terminar viendo el concepto, yo la repetiré de nuevo, ¿vale? Pero hasta ahora yo solamente les he explicado cómo se combinan 2 cartas y consecuentemente se combina una tercera carta, ya sea en cualquier dirección, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de centro hacia los lados en el mismo concepto, ¿vale? Que el Lenormand es sumamente fácil. Traten de no mirarlo como tarot. Cada carta tiene un solo símbolo que significa, puede tener varios significados similares en el mismo concepto de la carta, ¿vale? Que simplemente dependiendo la pregunta, también cambia, ¿cómo se dice? Se puede usar su significado. Yo les exhorto que estudien sus significados similares en palabras, no en oraciones completas. También puede describir la carta completamente en una página, pero para conceptos de la pregunta, simplemente usen las versiones cortas de sus significados, ¿vale? Sus temporadas también. Que acuérdense de eso, de izquierda a derecha. Si van de izquierda a derecha, estamos hablando de futuro. Si van de derecha a izquierda, estamos hablando de pasado. La combinación se hace de una carta, empezando una carta y describiéndola con la segunda, lo que se llama espejo o reflejo, ¿ok? Que simplemente combinaciones. En el caso de 3 cartas, combinamos las primeras 2 y la tercera se vuelve en la conclusión o descripción de las otras 2, ¿vale? Y todo depende en la dirección en que vayamos, pero siempre se va a leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o si está en el medio se lee hacia los lados en el mismo concepto, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿vale? Todo es combinar y hacer un patrón de oraciones. La primera carta que se empieza, la segunda se vuelve su descripción y la tercera en este caso se vuelve a la conclusión de las otras 2 o descripción de las otras 2. En el caso de solamente 2 cartas, simplemente una describe a la otra. ¿Ok? Si van a usar cartas preguntas de sí o no, sugiero que usen más de 2 cartas. Necesitan un patrón de cartas, ya sea positivas o negativas, para dar una conclusión más certera, que 2 cartas honestamente no podrían darle, ¿vale? Son las 7:50 ahora mismo de la mañana en el estado de Wisconsin. Cualquier pregunta en este aspecto podrían decirlas ahora. Voy a conseguir varios. Déjame ver cómo puedo cambiar la cámara. Ok. Déjame sentarme. Si tienen alguna pregunta ahora mismo de todo lo que se hizo, pueden hacerlo ahora, ¿vale? Déjame chequear todas las personas que han estuvieron aquí. Charo, gracias por estar aquí. Charo, Yaya, Dani, Rebeca, Lola, ok. Gracias por estar aquí conmigo. Tuve problemas al principio con el video. Primeramente el primero lo vieron y tuve, como se dice, que hacerle borrarlo. Que yo espero que este segundo video se quede a pesar de tener los problemas de conexión, ok. Escoger las 7 de la mañana es bastante fuerte para mí por el hecho de que pasan muchos aviones sobre mí y me cortan la señal, no importa qué tan, ¿cómo se dice?, qué tan buena señal tenga en este aspecto, ¿vale? Pero que la clase de hoy simplemente ha sido una revisión. Hola Olga, ¿cómo estás? Yaya, Senda. Ha sido un repaso básico que yo les había dicho a ustedes que antes que el mes se terminara iba a hacer ese repaso básico. Solo decidí hacerlo en un taller, ¿ok? Que este taller simplemente es Lenormand básico, ¿vale? Comparar calza. Me dice Yaya, me resulta difícil la niña. La niña o el niño en la carta del Lenormand es cosas nuevas, cosas pues cosas que empiezan de nuevo. Es como decir, si sabes tarot, ¿ok? Podríamos decir que el niño se convierte en el ace o el ace, ¿cómo se dice? El ace de copa, el as de bastos, el as de espadas, ¿ok?
So, el niño piensa en que si es tarot, sería el ace o la primera carta de cada elemento, ¿vale? Copa, basto, espadas, ¿vale? So que el niño es simplemente un comienzo de algo nuevo, ¿vale? Una pregunta en las tiradas sí y no. La conclusión sería entonces la que da la respuesta definitiva y luego las otras dos cartas darían la descripción. Te diría algo, hay ocasiones en que sí y hay ocasiones que no. Y cuando yo digo que la última carta daría el último, ¿cómo se dice? La última conclusión, es el hecho de que tiene una carta positiva antes, ¿ok? So que en ese aspecto, ¿cómo se dice? La mayoría de cartas en las preguntas de sí, ¿no? La mayoría de cartas que te dan sí, o un sí rotundo, es dependiendo si las dos últimas cartas son positivas, ¿vale? Pero que también cuando solamente es una carta positiva y digamos que las otras son negativas, en ese aspecto tendrías que estar velando a la pregunta, ¿ok? Porque para llegar a ese sí, simplemente hay que hacer ciertas cosas que hay que hacerse antes de que se llegue a ese sí rotundo, ¿ok? So, 3 cartas o más para sí o no en preguntas es lo recomendable. No traten de hacerlo con 2 cartas porque entonces tendríamos que empezar con la suma que yo he hecho antes, que ustedes me han visto hacer. Y se hace una lectura más larga dependiendo de sumas. Eso sería ya más Lenormand intermedio. Lo que estamos hablando aquí es Lenormand básico, ¿vale? Simplemente recuerden que una carta describe a la otra. Donde tú empiezas, ese se vuelve en un sujeto, y donde tú terminas se vuelve en el adjetivo, que es simplemente la descripción de la otra carta, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Tenemos bastante tiempo. Hola Mónica Mora, ¿cómo estás, amor? Me alegra que me puedas ver, ¿vale? El Lenormand no es difícil. Y me está curioso que varias personas me dicen cuáles son las cartas, el mazo más fácil para aprender. Honestamente no hay mazo fácil o difícil. Es simplemente un mazo en el cual cada carta tiene similares descripciones de la misma carta, ¿vale? ¿Ok? So que si se aprenden las palabritas clave, las palabras clave cambian de acuerdo a la pregunta, ¿ok? Si es necesario hacer preguntas, mira, honestamente, como se hace en el tarot, ¿ok? No es necesario la pregunta porque se podemos hacer una lectura general, pero la pregunta ayuda a un enfoque más certero en cuestión al Lenormand, y eso es lo hermoso del Lenormand, que entre más enfocada es la lectura con algo específico, más información da certera acerca de ese enfoque, ¿ok? Por eso la pregunta es bien importante. El tema de la pregunta también es importante. Que si el querellante no sabe qué preguntarte, pues entonces cambia de pregunta a una situación. Ok, ¿quieres saber de familia? ¿Quieres saber de salud? ¿Quieres saber de negocios, de trabajo? Pues entonces tú misma como lectora puedes escoger una carta como significador y hacer tus tiradas como yo les he enseñado antes, ya sea 2 cartas antes o 2 cartas después, o ya sea una carta antes, una carta después. Ustedes mismos cogen ese tema que el querellante te diga, pero sería bien, ¿cómo se dice?, más certero si ustedes tuvieran un punto de enfoque, ¿ok? Pero ese punto de enfoque no se da siempre, porque mayormente los querellantes o el cliente viene a donde uno y dice, dime lo que pueda, lo que tú digas yo voy con eso, ¿ok? Y ahí está hablando de una lectura en general. En ese aspecto es bien posible que ustedes conviertan las 3 cartas, si están tirando 3 cartas, en que una se convierte en el adjetivo de la otra y la tercera se vuelve en una conclusión o se vuelve simplemente en la descripción de las otras 2 cartas, ¿vale? Y dejen, mire, y aunque tengan solamente una oración, porque pueden tener 2 o 3 oraciones dependiendo las combinaciones entre esas cartas, derecha, izquierda, derecha, pues miren, denle espacio a su intuición, porque una vez ustedes ven el patrón de cartas que está formando oración, dejen entonces la intuición entrar en su sitio
y entonces elaboran, ¿vale? Porque las cartas simplemente es una herramienta para tu intuición. ¿Cómo se dice? Como le llaman, cuando prendes el carro, ¿vale? Que le pones la llave y entonces le das la vuelta para prenderle el coche y el coche, el motor empieza rum, rum, rum. Pues mira, es así mismo también las cartas, ¿ok? Simplemente usas la carta, que es la llave, le pones el conocimiento, que es el arranque, ¿ok? Y una vez sigues con eso, pues mira, sigues guiando, ¿vale? Sigues manejando. So que mírenlo de esa manera, en ese aspecto, combinando la herramienta que es el Lenormand, conjunto con la intuición o clarividencia o cualquier don que ustedes tengan. Se recuerden siempre que es simplemente una herramienta, ¿vale? So, lo que yo les enseñé aquí hoy fue un repaso básico en que se le llamó Taller de Lenormand versión 2, Taller de Lenormand básico versión 2. ¿Por qué versión 2? Porque yo había hablado de esto antes, había dado una clase en vivo, la cual tuvimos tantos problemas como tuvimos hoy electrónicamente. Y simplemente con esta clase también les doy un repaso, ¿vale? De cómo combinar dos cartas y tres cartas, como el concepto de izquierda-derecha, de izquierda-derecha, derecha-izquierda, y cómo se hace el concepto de una carta central y en qué dirección va, ¿vale? Cómo cambia. So que la clase de hoy fue básica, fue al punto y lo mejor que pude con la conexión. Yo espero que esta termine aquí y que la puedan ver. En otra ocasión, dependiendo cuántas más personas tengamos, podré hacer esta clase de nuevo en otras horas para que otros puedan beneficiarse de ello. La razón por la cual la hice, empecé a las 7 de la mañana, es por el hecho de que la gente de España pues puedan estar despiertos para verla, ¿vale? Y sí, empecé a las 7 y hablé por alrededor de 15 minutos hasta que la cámara me dio tanto problema que tuve que cortar ese video porque no había forma de volver la cámara hacia así. So que en sí tienen menos de una hora en esta clase, pero que es algo básico, ¿vale? So que busquen en archivos por el papel de la clase esta de hoy, en que les doy dos asignaciones de práctica. Simplemente dividen el mazo en dos mazos de 18 cartas cada uno para hacer las combinaciones entre dos, ¿ok? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Traten de ¿cómo se dice? Diestros en ese arte, entre más práctica mejor, ¿ok? Y también la segunda asignación es de tres cartas en que dividen su mazo, ¿ok? Dividen su mazo en tres mazos de 12 y hacen combinaciones entre tres cartas, ¿vale? So que practiquen esas dos asignaciones y les exhorto, por favor, que hagan sus publicaciones en cuestión a esa práctica. Hagan sus publicaciones poniendo Taller de Lenormand básico versión 2 y pongan práctica para nosotros saber que ustedes necesitan ayuda, ¿vale? Necesitan ayuda, porque si no lo ponen ahí, no podremos darle la ayuda que ustedes necesitan para que puedan entender lo que están haciendo, ¿vale? Cuando hagan lecturas propias de ustedes, les exhorto por favor que pongan de dónde sacaron tal información. Es vital por el hecho de que el grupo es aprendiendo el Lenormand y se aprende dependiendo de las aportaciones de nuestros miembros, en cuestión en que no solamente yo aquí soy la que les enseño a ustedes, sino que todos nos enseñamos a nosotros. Tenemos un grupo mixto entre novatos o nuevos, intermedio y avanzado y profesional, ¿vale? So que en ese aspecto nos ayudamos uno a otro. Pero para los que cogieron esta clase que son nuevos, les exhorto que hagan la asignación, practiquen un poco y cuando pongan sus lecturas, pongan Taller de Lenormand básico versión 2 para que en ese aspecto, como se dice, nosotros podamos ayudarles, ¿vale? Ese archivo está ¿cómo se dice? Ese papel está en el archivo y dice bien claro Taller de Lenormand básico versión 2 para que lo puedan bajar o pueden darle el concepto y de lo que se espera en cuestión a esto. Esta clase fue un repaso de Lenormand básico en cuestión de combinaciones de dos cartas y tres cartas. La próxima vez haré un repaso de combinaciones, como se dice, de tres cartas y la suma de cartas también, ¿vale? So que en ese aspecto tendré más para ustedes, ¿vale?
Posiblemente no lo haga en vivo por el hecho de que se corta, solo haré en video para que suba para después para ustedes, ¿vale? So, esto será todo por ahora. Cualquier comentario o pregunta, les sugiero que lo pongan debajo de este video para yo poder revisarlo y contestarles. Y seguiremos aprendiendo en Lenormand, ¿vale? So que los quiero mucho. Un beso a todos y será hasta la próxima en Aprendiendo en Lenormand. Chao.